Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. El miércoles pasado, Pedro Sánchez sorprendió a propios y extraños publicando una carta a la ciudadanía, así es como la denominó, en la red social X, en la que se dolía por los ataques que está sufriendo y especialmente por las sucesivas informaciones en prensa sobre las actividades mercantiles de su esposa, que se llama Begoña Gómez. Esas mismas actividades dieron lugar la semana pasada a que un juzgado de Madrid, el número 41, abriese diligencias sobre el caso. En la misiva, Sánchez se muestra dolido y afirma que está, y esto es textual, profundamente enamorado de su mujer, por lo que se ha planteado si eso de seguir en el poder tiene o no sentido. Para valorarlo con más calma, anunciaba que suspendía su agenda durante 5 días, justo hasta hoy, para decidir qué hace con su futuro. La publicación recibió más de 40.000 respuestas en X y fue reproducida por toda la prensa nacional y buena parte de la internacional. Fuera de España ha generado cierta estupefacción, pues no se recordaba nada como esto. Si un primer ministro quiere dimitir, no tiene más que hacerlo con las debidas explicaciones. Pero esto de dejar en el aire una posible renuncia con toda la incertidumbre que ello conlleva, no se había visto nunca, al menos en Europa. Algunos medios internacionales bromearon sobre el asunto y la revista The Economist tachó a Sánchez de Drama King, es decir, de rey del drama, que trataba de dotar de sentimentalismo a algo tan serio como una investigación judicial por presunta corrupción y al hecho mismo de someter a semejante presión a uno de los principales países de Europa. A lo largo de los últimos días se han convocado varias manifestaciones frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, unas a favor de Pedro Sánchez y otras en contra. En paralelo, los medios han informado de forma muy sustanciosa sobre el tema y se han hecho todo tipo de predicciones sobre cuál será su futuro político. Dentro del PSOE ha cundido la alarma. Este sábado se celebró un comité federal sin la asistencia de Sánchez y allí la plana mayor del partido y los líderes territoriales escenificaron un canto a la resistencia. Acusaron a la derecha y la ultraderecha de querer destruir a Sánchez e hicieron un llamado a la militancia para que saliese a la calle a defender a su secretario general. Al mismo tiempo, en entornos de izquierda, cercanos al gobierno, se difundió un manifiesto contra, y es textual esto también, contra el golpismo judicial y mediático, que destacadas personalidades han suscrito y difundido por la red. A partir de aquí, todo enloqueció. En la televisión pública se ha llegado a pedir que se intervenga a medios de comunicación y se ha sometido a persecución y escarnio en redes sociales al juez que ha admitido a trámite la denuncia sobre las actividades de Begoña Gómez. A nadie se le escapa que la situación es grave y son muchos los que denuncian que el pulso que Sánchez está echando a todo el país es por una cuestión de mera supervivencia personal. Pues bien, para tratar este tema tenemos de nuevo a Rubén Arranz, que como cualquier periodista español ha asistido boquiabierto al indigno espectáculo de los últimos 5 días. A lo largo del día de hoy, no sabemos la hora, Pedro Sánchez no sabemos tampoco si lo hará a través de una carta, a través de que escriba para Twitter o dará una rueda de prensa o se lo contará a alguien para que nos lo cuente a todos, pero a lo largo del día de hoy, insisto, no sabemos la hora, tendremos todos claro cuál es el futuro de Pedro Sánchez, que como os contaba en la introducción, lo dejó en el aire hace 5 días para decidir sobre lo que iba a ser de él. Bien, yo ante algo así no podía más que hablar con Rubén Arranz, que es de las personas mejor informadas de este país, así que le llamo por teléfono y le tengo al otro lado. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Porque sé que estas cosas las vives muy a fondo. Estoy sorprendido. Estás conmocionado, realmente. como dice la prensa. Está el país conmocionado. Yo creo que no es para tanto, pero bueno. Estoy a verlas venir, realmente. Es complicado hablar unas horas antes de que Pedro Sánchez anuncie el resultado de su decisión, porque no sabemos por dónde puede salir. Yo he hablado con gente de Prisa estos días y me comentaban, Prisa, es decir, gente cercana al gobierno, no nos vamos a engañar, y lo que me comentaban es que ellos estaban por la teoría de que dimitía, pero es verdad que hay otras fuentes que me dicen que en absoluto. Yo he estado escarbando un poco en la hemeroteca porque es verdad que
como este tipo de políticos al final beben de otras estrategias que se han aplicado en otros puntos del planeta, hay un ejemplo en Argentina en 2008, ya con Cristina Fernández de presidenta, cuando querían poner, no sé si recuerdas, el famoso impuestazo a la exportación de cereal. Todavía estaba Néstor vivo. Lo recuerdo perfectamente. Fíjate, es muy curioso una crónica que estoy leyendo del Mundo. En su día, su partido, y ella misma en concreto, demonizó como golpistas a quienes se oponían a considerar, digamos, a quienes decían que ese impuesto era confiscatorio e inconstitucional. Bueno, pues el matrimonio se encerró en el Palacio Presidencial, hicieron correr el rumor de que como consecuencia de ese proyecto ella iba a dimitir como presidenta, porque consideraba que no tenía el apoyo del pueblo argentino y que había poderes, los famosos poderes oscuros, los poderes ocultos, las famosas conspiraciones del capital, como siempre dicen estos partidos, este tipo de partidos. Ellos consideraban que ella, en concreto, consideraba que estaban en contra de su proyecto y de su presidencia. Hizo correr el bulo de que se iba. Yo he leído algo sobre esto en los últimos días. Evidentemente no soy argentino y no me acordaba de esta historia. Pero vamos, en mi columna de Voz Populi este sábado comentaba el caso de Felipe González en el 79, el de Fidel Castro en el 59, el de Pablo Iglesias en 2018. Es el más parecido de todos, ¿eh? Porque él tampoco dimitió, lo dejó en el aire. Bien, simplemente os voy a dejar a vosotros que decidáis si me tengo o no me tengo que ir por lo de Chalé, recuérdalo. Fue una movida de estas. Sí, eso es. De hecho, convocaron hasta una consulta a la militancia para que votara y, por supuesto, la militancia la apoyó, que eso era una cosa personal y que no tenía nada que ver con, pero sin con dimitir, el partido. Sin dimitir. No es que él dimitiese y después hiciese la consulta. No, sin dimitir. Él dijo, cuidado, ojo que me voy. Así que votad en conciencia y al final como el 70% votó a favor de que se quedase. Bien, en este caso, bien sabéis que ahora todos los que criticamos a Pedro Sánchez hemos pasado de ser opositores, luego fascistas y ahora directamente golpistas. Esto de ir escalando el léxico, utilizar cada vez un léxico más duro, a mí me parece un poco latinoamericanizante. Esto es muy típico de países como Ecuador, Venezuela, la propia Argentina, que se confunde el que critica al gobierno abiertamente con un golpista. Yo, sinceramente, no veo golpe de Estado ninguno en criticar al gobierno. Es decir, y más en nuestro caso, que somos periodistas y que una de nuestras labores es fiscalizar al gobierno. Pero no sé si a ti te lo habrán llamado, y me lo han llamado varias veces ya en los comentarios de mis vídeos de YouTube. Bueno, me pasa exactamente igual que a ti, golpista, hace realmente un poco mamporrero, por supuesto, bueno, lo de siempre, pero es verdad que con más amplificación. Y es verdad que en estos días, tanto desde el PSOE como desde Sumar, se ha pronunciado la famosa palabra que siempre tienen en boca las personas que menos creen en ella, que es la de la democracia, la de avanzar en la democratización. Quien te dice eso, mal asunto, porque lo que quiere realmente es cambiar las reglas del juego para que haya menos democracia, para que todas las decisiones tengan que estar avaladas por el Ejecutivo, es decir, por arrinconar a los otros dos poderes oficiales, que son el legislativo y el judicial, y a el extraoficial, entre comillas, que es el mediático. De hecho, en la carta de Pedro Sánchez, si recordáis, se habla del poder judicial y del poder mediático. Aquí hay una cosa, yo de hecho, a lo mejor es muy interesante, Fernando, iniciar la exposición ahí. Si recuerdas, después del referéndum del Brexit y de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, surgió un movimiento que era el de los verificadores de la información. El de tenemos que acabar con los bulos en Internet porque desestabilizan, porque generan estados de opinión, porque es cierto, y en eso era cierto, que los partidos, digamos, que querían arrimar el asco a su sardina dentro del referéndum del Brexit, dentro de las elecciones de Estados Unidos. Después es verdad que se demostró en el caso de Cataluña que es cierto que a veces potencias extranjeras, como se sospecha, por ejemplo, en el caso de Junts, han influido en esos procesos, pero como ha ocurrido toda la vida, por cierto. A partir de ahí surgió un movimiento, surgió un grupo de trabajo en la Comisión Europea para analizar qué medidas se podían tomar para luchar contra los bulos, porque consideraban
que eran perjudiciales para la democracia. Y ahí hubo algunos. Bueno, fue la época dorada, acuérdate, la época dorada de que todo eran noticias falsas al final. No, hay que tener cuidado con las noticias falsas. Las noticias falsas, como si no hubiera habido noticias falsas antes, como si esto fuera algo de nuestra época. Correcto, sí, eso es. Además, fue cuando surgieron los verificadores de noticias, los neutral, por cierto, Chequeando surgió en Argentina, o Checando, no recuerdo muy bien si Chequeando el nombre, que casualmente siempre desmentía las noticias que perjudicaban a los peronistas, pero al gobierno de Cristina. Casualmente, los verificadores de noticias siempre se han tapado un ojo a la hora de hacer su labor, porque siempre han visto por el ojo derecho lo que les convenía y por el izquierdo, bueno, pues tenían ahí la mano puesta. Era muy peligroso eso. ¿Por qué? No tanto porque digamos que se podían hacer los mecanismos habituales de, no lo sé, simplemente de intentar hablar desde los medios de cómo detectar bulos, no lo sé, lo típico. Cuidado con lo que te mandan por WhatsApp o lo que ves en Google cuando entras en el Google Chrome, porque a lo mejor no es verdad. No lo sé, típicas medidas sencillas. Pero ahí surgió un movimiento, que era el de a ver si los bulos van a influir tanto en la democracia como para tener que tomar medidas contra ellos. Ahí ya fue cuando Carmen Calvo, un par de años después, en un acto en el Hotel Eurobuilding, que yo estaba por ahí, por desgracia, dijo que a lo mejor había que legislar contra la libertad no contra la libertad de expresión, había que legislar la libertad de expresión y la libertad de prensa para evitar que estos lanzadores de bulos tuvieran tanta impronta sobre la sociedad, tanta ascendencia. Y eso era peligroso realmente. Entonces, claro, era muy evidente ver lo que venía por delante, porque teníamos infinidad de casos en la historia, pero la reciente y la no tan reciente, de cómo el poder, cuando no le ha convenido, ha utilizado los mensajes para la prensa para censurarla. Y siempre que un poder toca la libertad de expresión y la libertad de prensa, va a ser para limitarla o para restringirla, nunca para ampliarla. Y lo hemos hablado en algunas contras ya, Fernando. Bueno, en este caso es especialmente sangrante, Rubén, porque este gobierno miente, cambia de opinión muy a menudo. Así que si habría que vigilar bulos, el primer emisor de bulos del país es Pedro Sánchez en los últimos 5 años. O esos son cambios de opinión. Claro, piensa que han redefinido la mentira política. Les puede decir lo que quiera, porque aunque luego no cumpla, no pasa nada. O haga lo contrario de lo que dijo. Es que ha cambiado de opinión. Lo mismo podrían decir cualquier emisor de bulos. No, ha cambiado de opinión. Antes era así, ahora es asá. Sí, yo creo que esto es una cortina de humo, sinceramente. No sé, ¿a ti qué te parece? Que se ha escudado Pedro Sánchez en el cuento de que los periodistas mienten y están acusando a su mujer de cosas que no ha hecho, a pesar de que las informaciones sobre Begoña Gómez venían bien fundamentadas, tanto en The Objective como en periódicos como El Confidencial. Yo les he estado dando seguimiento estos 2 últimos meses. Venían con documentos y daban pie a una serie de preguntas que nadie ha respondido en el gobierno. Y esto no son bulos. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto todo esto que se ha dicho y que viene con pruebas? Es que claro, aquí lo primero, con respecto a las mentiras del gobierno, a mí se me ocurre solamente una que es bastante definitoria sobre lo que son. 10 de junio de 2020, el presidente tiene un acto en el Congreso de los Diputados, una intervención en la que dice: hemos vencido al coronavirus. 10 de noviembre de 2020, faltaban 3 meses para que se presentara la patente de la primera vacuna, que fuera de Pfizer. Bueno, a mí desde luego se me ocurren pocas mentiras más grandes, aunque tenemos múltiples ejemplos. A partir de ahí, con respecto al caso de su mujer, ellos están intentando hacer ver que es la primera vez que eso se hace en democracia, es decir, que si investiga algún familiar, vamos, te acordarás perfectamente de Juan Guerra, tuvo que dimitir a Alfonso Guerra por el caso de su hermano. Los famosos cafelitos en la delegación del gobierno de Sevilla. Sí, bueno, tuvo que dimitir su hermano, que un año después, lo recuerdo a la perfección, fue el primer gran caso de corrupción de la época de Felipe González. Ministro Pimentel pasó algo parecido, es decir, con el propio uno de los presidentes de RTV, que duró, Alberto Liart, que duró unos pocos meses, se demostró que uno de sus familiares había conseguido un contrato que digamos que estaba bajo la sombra de la duda, que ni siquiera era irregular, y ese presidente dimitió. Es que esto se ha hecho siempre. Y con respecto a esa campaña contra el presidente, contra el gobierno de coalición, como dicen los famosos periodistas firmantes de aquel manifiesto de periodistas que se presentó el pasado viernes, es que no tienen razón que eso haya ocurrido solamente con estos 2 gobiernos de coalición. Es que
oiga, de ataques, a José María Aznar le intentaron matar en un atentado terrorista con un coche bomba. A Mariano Rajoy en plena campaña electoral le pegaron un puñetazo. Ha ocurrido siempre ese tipo de cosas y muchas veces no están bien, pero en este caso yo no sé qué es lo que no está bien. Yo tampoco, Es decir, aquí sinceramente, básicamente... yo tampoco, porque es que nos critican. Bueno, va en el sueldo. Que critiquen a un ministro, que critiquen a un alcalde, al presidente del gobierno, que si la mujer del presidente del gobierno, o la mujer del alcalde, o la mujer del ministro, tienen ciertos negocios que no quedan claros, pues lo suyo, la obligación del periodista y del ciudadano es preguntar ¿realmente qué ha pasado aquí? ¿Es cierto que esta cátedra la pagaba una empresa que luego fue rescatada? ¿Hay relación entre una cosa y la otra? No lo sé, yo ahí veo un conflicto de intereses como mínimo, ¿eh? Un conflicto de intereses serio. Pero es que tenemos más historias Claro. que han ido saliendo. Esta escapatoria, es decir, me atacan. Y esto sí que es intolerable y lo peor de todo, estoy enamoradísimo de mi mujer. Pues me parece muy bien, pero responde a las preguntas que te está formulando la prensa y buena parte de la ciudadanía. Es que hay cosas que no se entienden, Fernando. Por ejemplo, el otro día repasaba una conferencia que Begoña Gómez dio hace un tiempo en Servimedia, la agencia Servimedia, ella misma hablando de la importancia de los fondos europeos. Pero ¿qué hace la mujer de un presidente hablando de eso? Es que no es su función. Es que ella no se tiene que dedicar a eso, que es la mujer del presidente La mujer del gobierno. tipo que va a repartir esos fondos. Exacto. Pero es que luego además está la figura del empresario Carlos Barrabés, que es el que le montó el famoso máster de la Complutense. A este hombre, Begoña Gómez, según publicó el Confidencial y también según nos hemos hecho con el Independiente, le recomendó para avales, que posteriormente le recomendó como una empresa apta para posteriormente alcanzar unas licitaciones que superaron los 10 millones de euros. Que esta mujer, según el Confidencial, participó en reuniones dentro del rescate de Globalia, de Europa, la compañía de los Hidalgo, de turismo y aviación, que es la mujer del presidente del gobierno, que es que realmente, es decir, no está regulado en la Constitución que tenga que ejercer de consorte. Pero hombre, es que esto no se ha visto en la mujer de un presidente, salvo en Ana Botella, una actividad de esa forma. ¿Por qué la prensa no va a poder, por lo menos, hacerse preguntas y publicar información con respecto a eso, más de sacar conclusiones? Y además hay otra cosa, Rubén, en esto, que la comentaba el otro día en un vídeo que hice para YouTube. En el caso de que todo lo que ha dicho la prensa fuese mentira, en ese caso, porque están asegurando que son todo bulos. Bien, en España hay una figura en el Código Penal que se llama calumnia. Injurias y calumnias, pues denuncias y efectivamente la calumnia es un delito grave. Es acusar a alguien, imputar a alguien un delito que no ha cometido. Si a mí empiezan, o a mi pareja, qué sé yo, a imputarle delitos que no ha cometido, vamos, te estoy tardando para ir al juzgado a interponer una denuncia. Pero es que eso no lo han hecho. Claro, es que además el procedimiento en ese caso, Fernando, y lo sabes, está muy reglado. Es decir, primero se exige la rectificación y a partir de ahí, incluso aunque rectifiquen, tú puedes demandar por derecho al honor, incluso ir por la vía penal según tú consideres oportuno. Es que eso está regulado. Si es que esto realmente, por eso precisamente, esta estrategia tiene un objetivo. Pero es que parece con el contenido de la carta, hablando de esa conspiración, de la famosa alusión a la conspiración judeo-masónica. Bueno, pues en este caso es el Poder Judicial y el Poder Mediático. Ojo la que nos viene si ellos citan a estos dos poderes. Pero es que hace no mucho, hace unas semanas, el medio Infolibre, que es de José Miguel Contreras, publicó una información que no era cierta sobre una ayuda pública, una subvención de la Junta de Galicia que había recibido una empresa en la que está aparentemente vinculada a la mujer de Núñez Feijóo. Eso no era cierto, se la tuvieron que envainar, tuvieron que rectificar. Pero mientras tanto, el medio rectificó y le honra, la verdad. Pero mientras tanto, tanto Marisú como Pedro Sánchez, en una sesión de control al gobierno, le recriminaron a Núñez Feijóo esa noticia. Es decir, contribuyeron a hacer algo que están acusando solamente al resto, que es el de difundir un bulo. ¿Cómo? Yo que sepa, también eso se refería a la mujer de un representante. Escucha, y lo difundieron en sede parlamentaria. Que en este caso, como bien sabes, el Partido Popular, la oposición, vamos, ha sido demasiado buena, a mi juicio. No quiso ni llamar a declarar a Begoña Gómez, cuando podría perfectamente haberlo hecho. En tanto que había sospechas fundadas
de que en todo esa trama extraña que hay, que si Koldo, que si Víctor de Aldama aparece de una manera u otra en los dueños de Globalia, bien, es una comisión de investigación. Lo suyo es llamar a todo el que pueda contar algo y aportar algo de luz. Y no lo hizo. Y de nuevo me llamó la atención. Bien, está siendo muy moderado el PP, para variar, muy en su línea. Bien, a pesar de todo, les están cargando que si la derecha, la ultraderecha, hasta 14 veces repite lo de la derecha y la ultraderecha. Ya sabes, tengo al malo y al malo, bueno, la propia Diana Morant habló de los malos. Es decir, España se divide entre ellos y los malos. Están sentando un precedente, a mi juicio, peligrosísimo. Es que están señalando, están situando la diana a todos los que ellos en realidad son simplemente oponentes y los consideran enemigos. Eso es muy peligroso, porque en una democracia tiene que haber diferentes voces, siempre. Y es cierto que algunas de las voces siempre son irresponsables. Y es cierto que en los momentos de polarización, cuando esa polarización se aviva, no dudo que eso ocurra no solamente desde el PSOE y desde Podemos, que también pueda ocurrir desde los partidos. Es cierto que cuando se aviva, digamos que los críticos, el nivel de crítica sube y eso puede llevar a cometer alguna o múltiples irresponsabilidades. Ahora bien, poner en la diana de esa forma, en su momento más débil, después de haber demostrado que su fuerza en el País Vasco es escasa, y a las puertas de unas catalanas en las que va a ganar las elecciones y ya, pero no va a poder gobernar seguramente, y en las puertas de unas europeas, por cierto, como hablábamos, Fernando, hace una semana y media, unas europeas en las que se prevé un desastre del Partido Socialista, lo que ha optado, más allá de lo que haga hoy, dimita o no dimita o se convierta en medio pensionista, lo que ha hecho es situar en la diana, situar en el foco, en el centro de atención, a sus enemigos. Y eso es muy peligroso, porque a lo mejor él no lo hace, a lo mejor lo hace el que venga, o a lo mejor de repente se empieza a debatir, por ejemplo, sobre la necesidad de hacer una ley de medios. Y mira, antes de la charla, cuando me habías propuesto hablar, había estado echando un vistazo a lo que ocurrió en Venezuela en 2004. Ya sé que ellos siempre que se cita Venezuela dicen, ya están citando Venezuela, parece que no tienen otros ejemplos. Pero es que realmente el funcionamiento, cuando la cosa se tuerce, como pasó también, por ejemplo, en Polonia, es muy parecido. En Venezuela se aprobó la famosa Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión de los medios de comunicación en 2004. Atento realmente a la exposición de motivos. Lo que decía es que la ley lo que quería era la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la educación, la seguridad social, la libre competencia en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Pues bien, como bien sabes, 3 años después se retiró la licencia a Radio Caracas. ¿Cuál fue la excusa? Que había que darle una televisión que abordaba temas sociales, televisión venezolana social. ¿Cuál fue la realidad? Que esa televisión le ha acusado Hugo Chávez de provocar en 2002 que prácticamente la caída de su gobierno por un golpe de Estado, que si recuerdas fue durante un tiempo muy, muy, muy breve que peligró su gobierno, su caudillato. Yo simplemente llamo, porque es que me parece que los términos son muy parecidos. La prensa enemiga lanza bulos, la prensa enemiga desestabiliza y por lo tanto hay que legislar sobre la libertad de prensa. Todo lo que se toque sobre eso y todo lo que se toque sobre el Poder Judicial, eso sí que puede ser muy peligroso, porque estamos tocando ya estructuras muy robustas y muy necesarias del Estado. Es que el otro pilar son los jueces. Uno son los periodistas, sus obsesiones ahora mismo, sus bestias negras, y no ya las de Pedro Sánchez, que por supuesto, sino las de toda la izquierda. Son eso, jueces y periodistas y jueces, los que no se pliegan. Es una cosa que aquí no se había visto. Fíjate que hemos tenido gobiernos sitiados por la corrupción. El de Felipe González en su momento. El de Rajoy, por supuesto. Bien, podían sentirse ofendidos de que tal o cual periódico por informarse, pero no les quedaba más remedio que envainársela. En el caso de la época de Felipe González, yo la recuerdo, era un estudiante, pues El Mundo iba a exclusiva diaria. O Diario 16, que en paz descanse. Todo la trama Roldán la sacó José Luis Gutiérrez, que en paz descanse también, en Diario 16. Pero bueno, había resignación, no queda otra. Se inventaron aquello del sindicato del crimen y ya está. Pero por supuesto, a los jueces ni se les ocurría atacarles de forma directa. Ahora lo que estamos es que el juez del 41 de Madrid, este hombre que ha admitido a trámite y ha abierto unas simples diligencias previas, que no ha imputado a nadie,
La diligencia previa es eso, es vamos a aclarar que hay aquí, quiero escuchar a las distintas partes y dar curso o no dar curso a esto. Bien, le han montado una campaña de desprestigio a una persona completamente anónima, un profesional, un juez de un juzgado de instrucción normal. Y todo recurriendo al maldito lawfare este. Vamos, la situación se ha puesto un tanto peligrosa, no sé si te lo parece a ti. Me lo parece desde luego. De hecho, es verdad que el sindicato que presentó la denuncia, que es Manos Limpias, digamos que no tiene la carrera más limpia del mundo. De hecho, a lo mejor todo lo contrario. Pero también es verdad que cuando sentó en el banquillo a la infanta Cristina, esta gente se callaba. ¿Por qué? Porque le convenía. Recuerda la audiencia provincial de Palma cuando se tuvo que sentar porque Manos Limpias había presentado una denuncia. Hablan de denuncias fundamentadas en recortes de prensa. Yo quiero recordar que de las informaciones que publicamos en su día sobre la trama de las mascarillas, cuando empezamos a investigar en el registro mercantil y en la plataforma de declaración pública del Estado, cuando el Partido Popular de Madrid presentó la denuncia porque sospechaba que ahí había cosas raras, que es lo que después inició la investigación sobre la trama Koldo, en esa denuncia había recortes de prensa. Y esos recortes de prensa no eran falsos. Hay cosas que se han hecho, es verdad, con recortes de prensa. No sé si recuerdas, Fernando, aquel informe que era completamente maloliente, que se llamaba Informe PISA, Informe Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Eso estaba basado en recortes de prensa que en algunos casos se debían a informaciones que habían sido publicadas a partir de periodistas que se habían tragado trolas que contaban los famosos comisarios encargados de aquella operación. Sí, es cierto, eso es cierto, pero que esto no es una novedad. Es decir, es posteriormente el juez el que tiene que dictaminar, por eso habla de las diligencias, si lo que incluye esa denuncia es cierto o es falso. Pero que alguien denuncie y un juez investigue nunca es negativo. Nunca es negativo. Y de hecho, si ese juez, como dicen, tiene cierto pasado, tuviera, que primero lo dudo y segundo, me parece una versión muy interesada y sobre todo lo que bien dices, peligrosa que se dude de ellos, alguien siempre puede recurrir y tiene diferentes instancias. Puede ir a la audiencia provincial, al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal Supremo. Y si considera que hay algún punto inconstitucional, al Tribunal Constitucional. Y si no, puede recurrir a Europa, porque es un sistema que ofrece garantías. A partir de ahí ellos se pueden quejar y a lo mejor lo hacen con razón. De hecho, no les quito la razón en que el Partido Popular no ha negociado durante los últimos años la renovación, el acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es cierto. Ahora bien, lo que han hecho ellos en otras administraciones no es precisamente ejercicios de responsabilidad democrática, desde la hora de pactar la renovación del Tribunal de Cuentas hasta la hora, por ejemplo, de bloquear Radio Televisión Española o cargarse a su presidenta porque no les conviene su nueva línea. Es que aquí las reglas de la democracia a lo mejor se tienen que aplicar a todas las situaciones y no solamente a los contextos donde nos interesa. Bueno, el Partido Popular no ha querido negociar el tema este del Consejo General del Poder Judicial porque Dios sabe, desconozco la razón, pero ahora después de 40 años han descubierto que es mala idea eso de que lo nombren los políticos. Y quieren volver, sí, tal cual, y quieren que vuelvan a nombrarlo los jueces, lo cual yo lo celebro, brindo por ello. Bien, lo que le ha propuesto al PSOE es eso, vamos a llegar a un acuerdo para devolver esto a los jueces. Y por ahí el PSOE no quiere pasar. Entonces eso tiene una perfecta explicación. Que no quieren, ya sé que están agarrados a esa historia. Todos los españoles, o prácticamente todos los españoles, se quejan de la politización del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo se pone fin a esa politización? Acabando con el hecho mismo de que los dos grandes partidos se repartan ese consejo. Bien, por fin, después de 40 años, el PP ha entrado. Bueno, aplaudámosle. Si fuese el PSOE el que lo estuviese diciendo, yo también le estaría aplaudiendo. Pero es el Partido Popular el que lo dice. Ya veremos cuánto le dura. A lo mejor ganan las elecciones y se les olvida. Es muy probable. Pero entre tanto, no tienen por qué negociar nada. Es una queja como si estuviese escrito en las tablas de la ley, cuando es una de las principales quejas de los españoles, desde hace 40 años. ¿Por qué esto se lo reparten entre los dos principales partidos? No sé si me sigues. Es decir, que se están agarrando a algo sí. Porque ahora saben que tienen ventaja, nada más. Exclusivamente por esa razón. Sí, estoy de hecho de acuerdo con eso, que si el PP no cambia de criterio, coincido completamente contigo, defiende la despolitización de los órganos a partir de los cuales se dirige la justicia, me parece una idea
Muy correcto. De hecho, ojalá sucediera en todo el sector estatal. Es decir, desde, como decía, en el Tribunal de Cuentas hasta las empresas públicas, que se nombrara a sus gestores. Bueno, primero que se hiciera una auditoría de ver cuáles hacen falta y cuáles no. Eso es lo primero. Perdón por meter la cuña, pero me parece fundamental. Y de cuál tiene que ser su dimensión y cuál no. Y de cómo a partir de la dimensión que tienen y su actividad perjudican o no al sector privado, que es el que realmente genera riqueza, y no al final todos esos mastodontes públicos. Pero a partir de ahí, si después de una auditoría y después de una renovación legislativa se empieza a elegir a los representantes de las empresas estatales, por ejemplo, al presidente de Correos o al Consejo de Administración de Correos, a partir de su mérito profesional y no de su filiación política, lo celebraré completamente. Ahora bien, siempre en el caso de estos dos partidos, quisiera ver si lo que siempre defienden en el poder y en la oposición se mantiene o, según su situación, se cambia, se modifica en función de sus intereses, porque al final aquí tenemos una situación muy triste, Fernando, y es que también lo comentábamos hace un tiempo. Parece que el partido que gana las elecciones todavía tiene, digamos, la potestad de administrar un tesoro, que es el del sector público, en función de cómo considere oportuno, porque como ha ganado parece que le pertenece y no le pertenece a la ciudadanía, que se supone que es la que legitima que exista ese sector público y al que le tiene que prestar un servicio. Es la doble moral de siempre, la de gobierno-oposición, oposición-gobierno, que ha habido durante todo el periodo democrático. Lo que llama la atención, como bien dices, es que ahora algunos se hayan caído del caballo y sobre todo que algunos hayan llegado a la tan atrevidísima conclusión de que el Poder Judicial no se puede administrar por sí solo, porque la mayoría de los jueces son, es que ya no solamente digo gente conservadora, es que les llaman casi conspiradores o fascistas. Eso es tremendo. Bueno, se está hablando del manifiesto al que hablabas, ese manifiesto vergonzoso. Se habla textualmente de golpismo judicial y mediático. Estos son palabras textuales. Golpismo judicial y mediático. Por no hablar de todos los que han salido en los últimos días pidiendo que hay que tomar tal o cual medida para desactivar jueces, para cerrar medios, para intervenir periódicos. Es que esto lo hemos tenido ocasión de ver en los últimos 4 días. Yo no lo había visto nunca, sinceramente. Y no soy jovencito, precisamente. ¿Sabes qué son para mí ejercicios más parecidos al golpismo mediático, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, en una situación de crisis económica como la de 2008, cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero quiso ganarse el favor de las televisiones privadas y quitó la publicidad de RTV, que eso al final lo que hizo fue subir la factura al contribuyente de la radio y televisión española. Eso al final, para mí, es un ejercicio, un gran golpe a ese servicio y un gran golpe al ciudadano, que al final lo tiene que pagar con más dinero de sus impuestos. Cuando llegó el Partido Popular al gobierno y modificó el criterio del organismo de competencia para aprobar la fusión de Antena 3 y La Sexta, en contra de ese organismo que se supone que está para regular que no haya monopolios ni oligopolios peligrosos en España, eso para mí es otro ejercicio de golpismo. Cuando Hacienda empezó a abrir inspecciones, algunas de las principales caras visibles del periodismo español, por las famosas sociedades instrumentales sobre las que cambió de criterio, a lo mejor eso también es un golpe importante. Cuando nombraron a Rosa María Mateo como administradora única de RTV por sus narices, eso también es un ejercicio cuestionable. Hay un caso en Polonia. De repente pusieron un impuesto en el gobierno de polaco por el cual los anunciantes en prensa tenían que pagar un impuesto simplemente como medida de solidaridad para financiar los gastos derivados del coronavirus. 50 medios de comunicación independientes tuvieron que cerrar. Hay otro caso que es un poco más lejano y puede parecer un poco rocambolesco, pero es el único medio independiente que había en Camboya. Ese medio de comunicación que editaba en inglés tuvo que cerrar porque de repente le puso una sanción fiscal el gobierno camboyano. Ese tipo de cosas sí que son golpismo. Golpismo no es que vaya un señor vestido de guardia civil y se meta en un medio de comunicación pegando un tiro, o que la policía patriótica tome otro, no lo sé, un plato de televisión. Esas pequeñas acciones, eso sí que constituyen ataques contra la libertad de prensa. Que los medios de comunicación investiguen, auditen la gestión del gobierno, la denuncien, sea de un ministerio o sea de la mujer del presidente,
Eso no es ningún golpe, Fernando. Eso Yo realmente desde es luego no cumplir lo con veo. su función. Yo no lo veo. Yo, el caso de Begoña Gómez, que es lo que ha hecho estallar toda esta historia, lo he ido siguiendo en el Confidencial a lo largo del último mes y medio. Y ya te digo, he hecho hasta vídeos de estos por la calle, los a la contra, he hecho varios. Y en fin, yo sinceramente, yo tengo aprecio por la verdad, te lo digo sinceramente. No es algo, a mí no me gusta mentir. Bueno, no es que no me gusta, es que procuro no hacerlo. Y mucho menos en el ejercicio de mi trabajo. Si yo veo que algo no está bien amarrado, es que directamente ni lo doy. No me lo tomo ni en serio. Si veo que algo tiene sus dudas, o tengo yo, para empezar, mis dudas, tampoco. Pero es que en este caso la historia encajaba bien y estaba bien documentada. Está bien documentada. ¿Es ahí delito? Pues no lo sé, eso lo tendrá que decidir un juez, pero entre tanto hay motivos de sospecha. Al margen de la denuncia que sea de manos limpias, de manos sucias o de manos negras, blancas o azules, me da igual. Al margen de que la denuncia de quien venga, porque si te fijas han focalizado en el denunciante. Es lo de señalar al dedo y no a la luna, que no, que estoy señalando a la luna, no mires mi dedo. Pero eso es lo de menos. Mañana podría ser otro el que denunciase. La cuestión es que el juez tiene pleno derecho a investigar, hace su trabajo, de hecho, y los ciudadanos, los pagadores de impuestos, tenemos derecho a saber. A veces se nos olvida que el rescate de Europa se hizo con dinero del contribuyente, el que a ti y a mí nos arrebatan a la fuerza todos los meses. Es lo que me parece más sorprendente, Fernando. Y luego hay una cosa que a lo mejor cuando tú hagas tus contras, o cuando escriba mis artículos en el Independiente, a nosotros no nos influye. Pero cuando a alguien le sitúan en el centro de la polémica, le ponen el foco del interrogatorio delante de su cara y le deslumbran de esa forma, como hizo este señor, el presidente del gobierno, con su carta del pasado miércoles, cuanto menos es un ejercicio de intimidación. Y el principal mal del periodismo no son las presiones. Es cierto que existen, es cierto que las cuestiones editoriales, las cuestiones empresariales, o un político o un empresario de vez en cuando te llaman. De vez en cuando, aunque tú tengas una cosa que es verdad, te presionan, porque es su función en realidad también, y la tuya es publicarlo, si es verdad. Pero la autocensura es verdad que es un mal, porque existe, porque no todo el mundo tiene valentía infinita. Y cuando te señalan así, pues a lo mejor hay periodistas que cuando tengan la siguiente información sobre Begoña Gómez o sobre Óscar Puente, que sabe que le va a valer una reprimenda social gigantesca en Twitter con las masas y las hordas poniendo a parir a periodistas sin haberse leído la información, ni siquiera, a lo mejor esa vez, como hay periodistas que se lo piensan y no lo publican. Y eso es peligroso. Y yo, sinceramente, no tengo ni idea qué va a hacer Pedro Sánchez este lunes. Pero creo que una parte de su objetivo ya la ha cumplido, que es la de amedrentar a sus enemigos. Bueno, y tanto que lo ha cumplido. Andaba la cosa... Bueno, está la cosa. No olvidemos que este programa lo estamos grabando unas horas antes de que nuestro querido Pedro Sánchez se manifieste. Yo personalmente, y lo comentaba el otro día en vídeo, creo, y esto evidentemente es una hipótesis, porque no lo sé, no soy adivino, ni tengo bola de cristal, nada de eso, aplicando sentido común a la raciocinio, yo personalmente creo que no se va a ir. Sería un error político monumental para él. Es decir, para él, no para el país, seguramente le vendría muy bien acabar con toda esta locura de los últimos meses. Pero, y ir a elecciones y que la cosa se tranquilice. Pero para él sería un error fatal porque, si te fijas, cuando andas con problemas, desde el poder los problemas se llevan mejor. Ya sabes aquello, las penas con pan son menos, bueno, pues los problemas en política con poder son mucho menos. Tienen la mano a la Fiscalía General del Estado, tienen la mano a los medios como la Televisión Española o La Sexta o el Infolibre o esto. Es decir, que tiene, bueno, que tampoco es que Infolibre llegue muy lejos, a ver si me entiendes, pero, en fin, tiene todo una constelación, por utilizar el término que utilizó Pedro Sánchez en su carta, una constelación de medios a su servicio. Tiene a un montón de gente en el pesebre que vive directamente de que él esté en el poder. Vamos, que una vez haya salido, nadie se acuerda de él. Si decide irse, sería una especie de suicidio, si realmente existen esos problemas. Si realmente, como algunos apuntan, lo de Begoña Gómez hay más. O el caso Koldo resulta que es mucho más profundo de lo que pensamos.
Mira, a la hora de defenderse se defiende uno mejor desde la Moncloa que desde su casa. Sería un error. Si yo fuese... Vamos a imaginar que somos Pedro Sánchez. Sí, ya sé que es difícil, Rubén, pero vamos a imaginárnoslo. Y que realmente estemos asediados por problemas. ¿Qué haríamos? Quedarnos en Moncloa y depende de nosotros, ¿eh? Quedarnos en Moncloa o volvernos a nuestra casa. Yo preferiría quedarme en Moncloa. Aquí tengo las herramientas, las palancas adecuadas para resistir mejor en las embestidas. Por eso no creo que vaya a cometer semejante error. Le dejaría en pelotas frente a, bueno, informaciones y no solo eso, sino que además, ya sabes aquello de hacer leña del árbol caído. Empezarían los mismos que hoy le pelotean, empezarían a renegar de él. Recordemos qué pasó con Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasó con Esperanza Aguirre? Estoy hablando de dimisiones, ¿eh? Y otras veces cuando no son dimisiones, caso de los que se van porque les han sacado, Soraya Sáenz de Santa María, propio Mariano Rajoy, ¿alguien se acuerda de ellos? Hombre, este es el síndrome de Fernando Onega, de la persona que escribió la necrológica más húmeda sobre Franco, que posteriormente se hizo de UCD, y ahora yo no sé realmente dónde está, pero ha debido de pasar por todo el círculo parlamentario, porque al final yo no lo sé, este señor debe tener una epifanía cada vez que hay un cambio de gobierno y cambia su opinión. Y eso curiosamente lo pensaba el otro día cuando veía las imágenes de Ferraz, de toda esa juventud que fue a manifestarse, a lo mejor la media de edad era de 70 años, más o menos, en Ferraz para pedir a las puertas del Comité Federal del PSOE, por favor, Pedro, quédate, no te vayas. Esa gente, como bien dices, yo creo que va a pasar como con la que fue al funeral de Franco, que a los 4 días no se va a acordar de Pedro Sánchez y si te he visto, no me acuerdo. Eso realmente siempre pasa. Vamos a ver, yo realmente no sé lo que va a hacer, pero me inclino un poco por tu opinión, a riesgo de derrapar y que luego dimita y falle. Pero bueno, si tú realmente tienes algo gordo... Si realmente dimite, ¿eh? Nosotros ya hemos advertido que esto es una simple hipótesis y en el caso de que lo haga, para él sería un error. Es decir, realmente, y lo voy a decir así directamente, ha perdido la cabeza, porque no tendría sentido. Si tiene problemas serios, es mejor resistirlos en el poder. Eso es lo que he venido a decir. Con esto no quiero decir que vaya a suceder tal cosa o tal otra, no lo desconozco. Pero aplicando sentido común, yo creo que para él lo ideal es quedarse y resistir desde ahí. Piensa que él no tiene que convocar elecciones hasta 2027, ¿eh? Tiene 3 años. Claro, es que me inclino por tu postura. ¿Por qué? Pues primero, porque si tienes algo verdaderamente gordo, no lo anuncias con 4 días de antelación para que toda la prensa internacional hable de ello y para que se dé lugar a ese tipo de especulaciones. Por otro lado, es cierto lo que dices. Si tiene algo gordo, es mejor siempre permanecer en el poder que irse. Y por otro lado, se puede someter, está la opción de que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso con el peligro de perderla. Porque es que, claro, necesitaría apoyos que a lo mejor a las puertas de unas elecciones catalanas o posteriormente a su celebración y con el asunto vasco, con la negociación tan compleja que tiene que hacer, mimando los equilibrios entre Bildu y el PNV, a lo mejor le sale mal. A lo mejor le presentan también una moción de censura, entre medias. O a lo mejor convoca elecciones en diferido, porque ahora no las puede convocar, porque no ha llegado el periodo legal, que no sé si es el 24 o el 29 de mayo cuando las puede convocar, pero a lo mejor también es arriesgarse mucho, porque claro, con su mar en decadencia, ¿qué apoyos puede tener el PSOE? Es verdad que se puede quedar con esos votos, pero es que estamos hablando de que su apoyo en las anteriores elecciones no fue ni mucho menos tan elevado. Es que la derecha se quedó a 6 diputados, a 5 diputados, perdón, de sumar mayoría absoluta. Sería una maniobra muy arriesgada. Por eso yo creo que esta llantina tiene que tener otro tipo de explicación. Entonces, a partir de ahí, lo que se ha dicho estos días, yo no tengo más información, pero lo que se ha comentado estos días es que esto puede ser directamente una forma de movilizar a su electorado porque sabe la importancia de Cataluña y de las europeas, que también puede ser una forma de apartar los focos de los escándalos para que se empiece a hablar de la necesidad de mantener un gobierno de progreso, un gobierno contra los que lanzan bulos y dinamitan el Estado de Derecho y la democracia,
o también puede ser una manera de salir al paso de esos problemas que ha tenido durante los últimos meses, que han hecho ver que es un gobierno débil, para intentar ganar músculo, como lo hacen siempre los populistas, como lo hace siempre este peronismo hispánico, que es lanzando a la calle a la gente, cosa que han hecho socialistas y comunistas desde que el mundo es mundo. En ese caso no les ha salido muy bien, Rubén, porque la manifestación de Ferraz de este sábado fue, no sé cómo decirlo, un poco decepcionante. No sé si... Yo no estuve, personalmente, yo no soy de ir a manifestaciones, a no ser que tenga que ir a trabajar a ellas, y desde hace muchos años, a Dios gracias, no tengo que cubrir manifestaciones, pero vamos, por lo que pude ver, aquello no era un clamor. Todo lo contrario, eran jubilados a los que habían empaquetado en autobuses y militantes del partido. Pero no había nadie más. El resto de Madrid ayer, con el frío que se ha echado a finales de abril, andaba por la Gran Vía comprando, anduve yo con la bicicleta por ahí, y vamos, no se veía un ambiente de hay que resistir a que viene el fascismo, ni mucho menos. Vamos, que por ahí tampoco le ha salido. Hay mucho más opinión publicada al respecto que un ambiente, la opinión pública, que esté claramente preocupada y que sea claramente favorable a Pedro Sánchez. Yo no sé si él es consciente de, más allá de Cataluña, el nivel de desgaste que tiene. Es que es el del gobernante que ya no solamente, vamos a ver, es un desgaste muy evidente, ya no solamente por es cierto que este gobierno se conformó en un momento en el que venía una moción de censura, tuvo unos meses de pocos apoyos, tuvimos que ir a elecciones, después de las elecciones sobrevino una pandemia, es cierto, o sea, la pandemia fue un momento en el que se desgastó el gobierno como se desgastaron varios, pero es que este incurrió ya no solamente en insidias, sino que en políticas, por ejemplo, yo recuerdo, puede ser una tontería, pero el confinamiento de Madrid, cuando la gente estaba viajando en verano de forma libre, porque consideraron, aunque nunca lo reconozcan, que eso iba a beneficiar a ella en las elecciones de Cataluña, fue un completo escándalo. ¿Cómo no se va a desgastar un gobierno ahí? Lógicamente. Y luego, además, que es que desde el inicio de la legislatura hemos tenido unas negociaciones con Junts en las que apareció la palabra amnistía. La gente es verdad que no tenemos mucha memoria, pero es que a nosotros nos habían contado que los indultos iban a terminar con ese problema. Y ahora nos empezaban a contar que la amnistía, que decían que era inconstitucional, de repente tenía encaje. Y que eso ya definitivamente iba a poner fin al proceso independentista. Pero mientras tanto, Puigdemont y Pere Aragonés seguían diciendo que su objetivo era la independencia. Y ahora, en las últimas semanas, Fernando, estaba saliendo el tema del referéndum también y de esa posibilidad. Había ganado fuerza ese debate. Y ellos decían que era puro electoralismo, pero yo realmente no me lo creo. No creo que el PSOE, llegado al punto, pudiera llegar, por lo menos, simplemente a no reflexionar sobre eso. Yo estoy seguro de que lo haría. Pero es que además, a partir de ahí, 3 días después de las elecciones de Galicia, detuvieron a Koldo y detuvieron a los líderes de la trama de corrupción, a los presuntos líderes, perdón, de la trama de corrupción de las mascarillas. Eso ya afectaba a 4 ministerios y a 5 comunidades autónomas gobernadas en su día por el PSOE. Y después empezaron a salir las informaciones de Begoña Gómez. Y ellos, que no se meten con las familias de nadie porque consideran que son líneas que no se pueden rebasar, de repente se sacaron de la chistera, fue antes, algo que afectaba a otro familiar de Ayuso. En este caso no era familiar, sino que era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque ellos nunca les saltan esas líneas, Fernando, siempre son el resto. Y a partir de ahí también se ha empezado a hablar del puesto de trabajo, del cargo que ostenta, o los cargos que ostenta el hermano de Pedro Sánchez y de su patrimonio personal. Es decir, le han ido acorralando y eso lo ha desgastado. Pero es que, reitero, no le han ido acorralando con mentiras. No, con informaciones perfectamente contrastadas y bien documentadas. Yo no veía nada extraño en eso, no veía que está... A ver, yo sí detecto en un periódico que está escorado a la derecha, a la izquierda o hacia donde sea, si detecto que me la están intentando colar, lo primero que hago es desconfío y jamás doy curso a esa información. Pero en este caso era obvio. Pero si se estaban adjuntando documentos, la famosa carta de recomendación a Carlos Barrabés, hemos tenido ocasión de leerla. Yo creo que más de eso ya no se puede. Y sabemos, porque están en el BOE, las adjudicaciones y las licitaciones a favor de Barrabés. Si es que estos son todo cosas que están documentadas. No se está inventando nada.
Solo pedimos una explicación, tampoco pedimos tanto. A fin de cuentas, lo hacen esas cosas con nuestro dinero. Que menos, ¿no? No pido la luz. Es muy divertido. Es muy divertido, Fernando, porque después de todo eso, como el famoso editorial de The Economist del otro día diciendo a este presidente le gusta el drama, es que es un completo ridículo. Porque es que no es la primera vez, ni mucho menos, reitero, que se meten los medios o que señalan los medios a los familiares de los presidentes y de los políticos. De hecho, yo no sé si recuerdas, seguro que sí, el famoso debate electoral entre Alberto Ruiz de Gallardón y Miguel Sebastián, en el que Miguel Sebastián, a la luz del zapaterismo y de algunas decisiones económicas que fueron catastróficas para España, como el caso Endesa, por cierto, Miguel Sebastián enseñó en directo en un debate electoral una fotografía de la presunta amante de Alberto Ruiz de Gallardón. Montserrat Corulla. Si eso no es... Que estaba relacionada con el caso Malaya, yo lo recuerdo a la perfección. Sí, esto fue en 2007. Claro, pero nos están intentando hacer ver, Fernando, en esa carta que todo esto es nuevo, que realmente esto es pura estrategia Barroso, que en paz descanse, pero parece ser que José Miguel Contreras, Zapatero, Pepe Blanco o la corte que acompaña ahora de asesores a Pedro Sánchez la consideraron una buena idea, la estrategia de la agitación. Y esa estrategia lo que dice es vamos a señalar a los enemigos como si estuvieran haciendo algo novedoso y completamente destructivo, cuando ellos mismos lo hicieron, que es que el país que ahora mismo tiene de consejero editorial a José Miguel Contreras, empresario que ha conseguido contratos con la coproductora por 28 millones de euros en los últimos años con Radio Televisión Española, es decir, vale, vamos a verlo, que el país, ese periódico, dedicó 169 portadas al caso de los trajes de Francisco Camps, que luego quedó en nada. El Supremo lo archivó completamente en 2013. Que eso, lo que llaman la lawfare mediática ahora, es un invento terrible, o sea, un neologismo horrible. Bueno, el caso de las cremas de Cifuentes. El caso de las cremas de Cifuentes, que era un caso de hacía ya unos años, que ella misma reconoció el problema que tenía, que había tenido problemas de cleptomanía, que es un trastorno, y que se había incluso pedido ayuda y había recibido tratamiento. Bien, eso le costó el puesto y acuérdate la campaña. De hecho, Cifuentes se tuvo que ir. Recuérdalo, esto no es hace tanto, estamos hablando del año 2018, hace solo 6 años. Y es que además eso estuvo precedido, ellos querían hacerle caer, quien fuera, no lo sé. Y lo primero que sacaron fue el tema de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Y como vieron que se resistía, hubo alguien que sacó este vídeo. Y luego también decían que en el caso de que no dimitiera por este vídeo, que tenían otro también preparado. Que es que esto ya existe, es que no hay nada que esté inventado. Entonces, a partir que no se haya inventado ya. Entonces, a partir de este razonamiento, quizás la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pretende entonces el gobierno Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, esto de la guerra mediática y de los jueces, lo reconoció en su último libro, que desgraciadamente me leí, Tierra Firme se llama. ¿Qué pretende con esta estrategia? Pues yo creo, desde luego, que desgastar los contrapesos que él tiene a la hora de aplicar su programa de gobierno o su visión de la democracia o simplemente la estructura del Estado de la que quiere que se implante. Y eso tiene su peligro y yo creo que es lo que nos tiene que sobre todo que llamar la atención sobre esto. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Porque esto desde luego tiene un porqué. Y si esto no lo explica lo que vaya a hacer ahora, entonces es que es una llantina sin ningún tipo de motivo. Y como este tipo es muy inteligente y se han jugado ya varios órdagos, inteligente desde el punto de vista político, yo no creo que esto lo haya hecho en un arrebato emocional, sentimental o familiar. Creo que esto lo va a intentar aprovechar para otra cosa. Que lidere él o que lidere otro, no lo sé. Pero esto lo va a intentar aprovechar para otra cosa. Y esto no era el PSOE realmente, o por lo menos en este nivel, que hubo durante los primeros años de democracia. Esto es otra cosa y yo creo que tiene más peligro. Que no te quepa la menor duda que lo va a utilizar para otra cosa. A ver, que queda muy plástico y muy para esa cuenta de Twitter que tienen a sueldo, Mr. Handsome, creo que se llama. Pues bien, para una cosa como muy romántica, ¿no? Fijaos, está enamorado y no puede soportar cómo se meten con su mujer. Bien, evidentemente esto todo es un pose sentimentaloide que, por otro lado, nos lleva de cabeza a algo que tú y yo hemos hablado muchas veces, la podemización del PSOE. Estas son prácticas típicamente
podemitas y por lo tanto traídas del populismo de Hispanoamérica. Esto de sentimentalizar la política. Y vamos a quedarnos con la pena, el llanto, el amor, todas estas cosas. Pero que a pesar de ello, no lo sé hace unos años, pero ella no le está saliendo. De hecho, la prensa internacional se ha choteado del tema, lo de Drama King del Economist, pero no ha sido el único. Yo no he visto un periódico internacional que no hablase de esto, como mínimo estupefactos. Y dentro de España, la gente no politizada, estoy hablando, no se lo termina de explicar muy bien. Bueno, si quiere dimitir, que dimitan, pero esto de lo dejo en el aire y es porque se han metido con mi mujer y hasta aquí podíamos llegar, no todo vale. En fin, es una cosa que si no puedes soportar las tensiones propias del cargo, pues dedícate a otra cosa. No sé, hazte profesor de universidad, que llevan una vida muy plácida, pero no te dediques a la política y mucho menos a ser presidente del gobierno. Así que me parece a mí que este desbordamiento emocional, no sé yo si le ha funcionado. Ahora bien, que como recurso para meter miedo, tanto a jueces como a periodistas, funciona, no me cabe la menor duda. Vamos, lo que me comentabas al principio, que más de uno y más de dos y más de tres se van a pensar ciertas cosas por el ambiente este que ha creado intimidatorio. Y creo que la cosa va por ahí, porque si no, no se puede explicar. Y no creo, y esto de hecho estoy convencido, ha sido calculado. Es el famoso manual de resistencia de ahora toca escalarlo un poquito más y llevarlo un poquito más lejos en un momento en el que se siente sitiado, y lo está evidentemente, no apenas puede gobernar, no tiene presupuestos, unas elecciones horrorosas en Galicia, las del País Vasco nos han venido a mostrar que el Partido Socialista, que en su día llegó a gobernar el País Vasco y es intrascendente, las de Cataluña ya veremos cómo quedan y muy probablemente tenga que escoger uno de sus dos socios, las europeas van a ser una macroencuesta sin tezanos en la que veremos el nivel de rechazo que genera en toda España, circunscripción única. En fin, son demasiadas cosas. Y después infinidad de temas que le están saliendo por aquí y por allá, que si lo de Armengol, que si lo de Coldo, que si lo del tipo de Canarias, que si lo de su mujer, en fin, que por lo menos ha distraído la atención de todo. Ya veremos cuánto le dura. Pero bueno, se ha sacado una de la manga. Además, hay una cosa muy divertida que es, lo que me encanta, es el ataque de cuernos que ha tenido Podemos estos días. Como ellos dicen, ahora el PSOE dice esto cuando nosotros lo venimos advirtiendo hace muchos años, que la máquina de verter fango nos está cubriendo a nosotros de barro, y ahora el PSOE de repente se apropia de esto que nos inventamos nosotros. Eso me ha parecido maravilloso. Ahora bien, Fernando, ¿tú qué crees que ha hecho estos 5 días el presidente del gobierno encerrado en su casa? Porque pues vaguear, es político. Los políticos son de natural muy vagos, por regla general. Habrá visto series en Netflix, a ver, tampoco es que sea una autoridad en nada, más allá de politiquear. Entonces, pues habrá estado allí comiendo, bebiendo, tranquilamente, viendo películas, en fin, no haciendo nada. Y tratando de mantener la tensión, al menos entre los suyos. Porque, y eso sí es cierto, los tienen de corbata. No hay más que ver María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, pero la viste el otro día en la calle Ferraz, que parecía una líder montonera. Parecía Elena Ceausescu, sin duda. Sí, tal cual. Estamos viendo unos espectáculos de mucho cuidado. Bueno, que nos tenemos que ir ya, que llevamos 1 hora, que no puede ser, que no te puedo llamar por teléfono porque luego es peor al final, y así podríamos seguir 1 hora más, ¿eh? Así que vamos a terminar aquí ya. Muchas gracias. Espero haberos, que os hayamos dado unas cuantas claves que os sirvan a lo largo del día de hoy. Haya hecho Pedro Sánchez lo que haya hecho. Hemos tratado de hacer un programa bivalente. Vale tanto para si se queda como si se va y todo lo que hay entre medias. Que esto no es tan fácil como ahí, ¿eh? Ya ha comentado algunas posibilidades Rubén. Así que nada, Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, un placer, como siempre, de verdad. Y más ahora que eres un flamante presentador de un programa en YouTube. Que ya, bueno, estuve el otro día 1 hora... Ya está operativo eso, ya está en marcha, tiene hasta nombre. Ya he visto hasta la cabecera, bueno, te ha quedado una cosa preciosa. Bueno, estuve el otro día 1 hora...
una hora hablando a la cámara, lo estrenamos el viernes, que se llama Lo que no te han contado, en Big One Media, casa de la que también eres colaborador, que coincidimos en la tertulia muchos lunes, y pues hablamos de lo que no te han contado. Es realmente nosotros no revelamos nada que no se sepa, no queremos inventar la pólvora, sino simplemente poner en orden los datos, básicamente. Entonces, pues sobre los asuntos que considero más relevantes, ahí lo exponemos, y espero que le guste a la audiencia, porque desde luego es un salto para mí, que me he dedicado toda la vida a escribir y que soy generalmente parco en palabras, ya me conoces. Para mí es un salto importante. Entonces, bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que se pueda, como cuando tú me invitas a la contra. Bueno, tú es que has ido mejorando muchísimo desde la primera vez que viniste. Ahora vas con una seguridad y un aplomo que da gloria. Eres el Alberto Garín 2. Alberto Garín, la primera vez que vino, estaba un poco muerto de miedo, y ahora ya es el dueño del micrófono. Bueno, que tiene hasta su propio canal de YouTube, Sierra de Historias, con muchísimo éxito. Éxito que va a ser el que vas a tener tú con lo que no te han contado. Y si no, al tiempo, ya lo verás. Al igual que lo de Pedro Sánchez es una hipótesis, esto es una certidumbre la que tengo. Bueno, pues ya nos vamos, sí que sí, ya nos quitamos más tiempo. Ya nos hemos despedido de Rubén, pero tenemos todavía pendiente a Pizarro, que nos habla de la ayuda a Ucrania. Millones de dólares que pueden ser millones de proyectiles, pero no pueden ser millones de soldados. Millones de dólares que podrían llegar a tiempo para evitar el desmoronamiento del frente y una derrota pronta y absoluta. Millones de dólares para posponer las negociaciones. Millones de dólares para tratar de sentarse en una mejor posición negociadora. Millones de dólares que no son para la victoria. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, una contracrónica especialmente larga, pero merecía la pena. Espero que os haya sido útil para todo lo que se avecina en el día de hoy. Si estáis escuchando esto a las 6 o las 7 de la mañana, os será especialmente útil. Si lo escucháis a las 7 o las 8 de la tarde, pues bueno, ya sabréis algo que nosotros no sabemos mientras lo grabamos. Mañana será 29. 29, no, hoy es 29, mañana, vamos a ver, que me estoy volviendo loco, mañana será 30, hoy estamos a 29, 30 de abril, esperemos que estos fríos invernales que se nos han echado en plena primavera se vayan acabando, pero yo estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.